Pues lo que básicamente se ha hecho en esta reunión con la ciudadanía, con sus organizaciones ciudadanas ubicadas alrededor de la séptima, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, es entregarles el acumulado de estudio que el distrito tiene alrededor del metro ligero en la carrera séptima, que como lo dijimos, es prácticamente el 80% del estudio fase 2, no fase 1, previo al inicio de la construcción. Queríamos entregarle en este momento ese estudio básicamente por dos razones. La primera, por el intento de desinformar la opinión pública en el sentido de que no hay estudios. Y en segundo lugar, obviamente porque la ciudadanía tiene derecho a conocer esto antes de las decisiones finales para propuestas, criterios, participación que nos permita conjuntamente con la ciudadanía que este proyecto salga lo mejor posible. El cronograma es que una vez se tenga fase 2 terminada, se licita o entramos en concurso internacional para la construcción. Construcción que no será solo de la carrera séptima, sino del conjunto de la red de modo férreo en la ciudad, es decir, de todos los corredores férreos, más la LO, más la séptima con que la ciudad cuenta. Alcalde, respecto a la financiación, usted ha dicho que todavía no está concreto, pero ya se estudian algunas posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades que ustedes ya están estudiando? Aquí hay que articular recursos propios que vendrán de endeudamiento. En el mes de agosto se presenta el cupo de endeudamiento total de la infraestructura de transporte, incluido metro pesado, los Transmilenios en la 68 y en la 72 y los dos cables, que es lo que determinó el COMPES del año 2010 al Consejo de la Ciudad. Significa presupuesto, valorización que no se ha usado ni en las estaciones ni en los portales de Transmilenio y que debe usarse tanto en metro pesado como en metro ligero. El Consejo determinó que ALO sea concesión. Concesión significa que los usuarios pagarían, pero nosotros vamos a proponer un modelo diferente de concesión en el sentido de que sea el Estado el que pague la concesión. Pero en la LO es obligatoria la concesión por decisión del Consejo. Las articulaciones hacia Cundinamarca, Zipaquirá, Faca, Suacha, necesitan obligatoriamente cofinanciación del gobierno nacional y la fuente de regalías, que digamos hoy por primera vez estaría disponible para este tipo de proyectos. Una preguntita, alcalde, del presupuesto, el cupo total de endeudamiento será de 4.3 billones, ¿no? ¿Cuánto estiman? Esto vale todo 1.500 millones de dólares, todo. Pero parte, no es todo por endeudamiento. Nosotros creemos que hay una parte sustancial que se puede pagar por recursos propios, por cofinanciación del gobierno nacional, pero eso es un tema por definir aún. ¿Ese COMPES está en estudio? Ese COMPES es una ampliación del COMPES del año 2010, no es un nuevo COMPES. El gobierno nacional ya había construido el concepto de corredor verde, que nos parece sustancial para la carrera séptima, pero el gobierno nacional va a tener un tiempo aún para afinar las cifras, de tal manera que en las próximas reuniones ya podremos hablar con propiedad de cuál va a ser el porcentaje de cofinanciación, que va a ser determinante también para saber cuál es el porcentaje de endeudamiento y de valorización. No, en estratos 3, 2 y 1 no. Pero puntos de estaciones, por ejemplo. Voy a hablar un poco de las estaciones. El Plan Maestro de Movilidad
del año 2006, decretado ya, estableció que las grandes estaciones intermodales se pudieran hacer por concurso privado a partir del método de renovación urbana. Nunca se aplicó desde el 2006 a la fecha y creo que perdimos unas enormes oportunidades. Portales como el de la calle 80 está rodeado de centros comerciales. Nosotros llevamos la población, la demanda de esos centros comerciales por la ubicación del portal y el portal lo hicimos nosotros, con el dinero de todos los bogotanos. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Cuando los beneficiarios de ese flujo de población son los propietarios de los centros comerciales colindantes. No solamente ocurre en el portal de la 80, en varios. Pues esta es una forma de subsidiar un comercio privado muy poderoso que perfectamente pudo haber construido el portal. Entonces, desde el año 2006 está abierta esa opción y nosotros la vamos a usar. No solamente grandes centros intermodales, uno de los más grandes puede ser el de la 26 con Caracas. Allí ya está el lote, digamos, pero ahí van dos grandes troncales de Transmilenio, la 26, la Caracas y el metro pesado un poco más arriba. Entonces sería una tontería hacer una gran estación solo con los dineros públicos, es decir, pagado por los bogotanos, cuando esa aglomeración de personas que vamos a llevar allí a ese punto va a sustentar un comercio de mayoría que debería ayudarnos a financiar la estación. Entonces este modelo lo vamos a aplicar en varios puntos de la ciudad como estaciones intermodales, independientemente si lo que llega allí es Transmilenio, modo férreo, metro pesado, todo junto. Alcalde, ¿quiénes están? Alcalde, doctor, buenas tardes. Puntualmente ya refiriéndonos al tema del sistema, ¿cuántas estaciones han calculado que tenga el metro ligero? ¿Cuántos vehículos necesitaría? ¿De qué manera operaría? Esos cálculos ya están hechos, voy a pasarle aquí a Fernando. A ver, en la información que te vamos a entregar está definido los puntos de encuentro, están definido el volumen de trenes. Al 2018 el cálculo están las frecuencias y están los tipos de tren que creemos es el que se ajusta al proyecto de la séptima. Para no repetir las cifras, nosotros les vamos a entregar un CD con toda la… Son 28 trenes, aquí está la cifra, perdón. Sí, pero quiero ser un poquito más exacto con el tema. Un momento, por favor. Está por aquí. Son 46 trenes al 2018 y 28 hacia el 2015 cuando empieza la operación. Y tenemos frecuencias ya definidas sí, correcto. En hora pico de 3.5, de lunes a sábado, de 6 minutos en hora valle, entre el portal del 20 de julio y la calle 86. Y del portal del 20 de julio a la 90 y a la 193, es decir, a San Antonio, tenemos en hora pico 2.5 minutos. Eso les indica a ustedes el volumen grande de pasajeros que se va a movilizar por el sistema. En la hora valle va a ser sistema de 4 minutos de intervalo y los domingos más o menos 4 minutos. Eso implica hacer una adaptación a un sistema de protección automática en la operación de los trenes. Para el año 2015, 28 trenes y para el año 2018, 46. Alcalde, acá. Usted hablaba de una matriz de desinformación. Me pregunto quiénes están detrás de esa matriz y si en esos estudios que ustedes nos mostraron hay algo específico para Metro Ligero. Pues están detrás los que se oponen a que Bogotá salte hacia un modelo multimodal de transporte. La ciudad, y esa es una de las grandes equivocaciones que hemos tenido, quedó desde el año 1948 hasta la fecha en una sola forma de transporte. Público, el bus, particular, el carro. Y
se construyó toda una teoría política, ideológica, diría yo, alrededor de que esto era lo mejor, que se sustenta, que tiene amigos, que tiene intereses económicos detrás. Y todas las ciudades del mundo, incluidas las más importantes, incluida la primera ciudad colombiana en saltar de ese esquema hacia el multimodal, que es Medellín, nos demuestran que los modelos multimodales de transporte, es decir, los que combinan varios modos al mismo tiempo, son mucho más eficientes para transportar la población. Saltar en Bogotá, como se hizo en Medellín en el pasado, de una sola forma a múltiples formas, es muy difícil política y económicamente, obviamente, porque hay intereses creados detrás de ello. Solo le diría una cosa, ¿quién opera el metro de Medellín? El metro de Medellín lo opera la ciudad. ¿Quién opera el transporte de Bogotá? El transporte de Bogotá lo opera 100% empresas privadas. Entonces, decir que una parte de ese transporte va a ser operado públicamente es dificultoso. Mueve intereses, hay ganancias, hay cálculos. Se mueven políticos alrededor de este tipo de intereses económicos, no solamente políticos, columnistas, medios dentro de estas prácticas, y a veces el debate, que es obvio que se tiene que dar, pues no es tan sano. Y entonces se cometen desinformaciones que no son válidas. Aquí dos, por lo menos, hicieron carrera. La primera, que nosotros estábamos sustituyendo el metro pesado por el metro ligero. Lo dijo un concejal y se volvió una verdad. Aquí ustedes ven que nosotros no estamos sustituyendo, el plan de desarrollo así lo demuestra, no estamos sustituyendo metro pesado por metro ligero. Son dos modos que con los buses, con las bicicletas y otras formas hacen el transporte multimodal. Y la segunda tesis es que esto no tenía estudios, que era un invento y un capricho de Petro, como si yo me hubiera inventado el metro ligero en el mundo. Y aquí mostramos que ya está el 80% de la fase 2, que queremos discutir con la ciudadanía antes de cerrar los estudios, con un aporte de muchísimas empresas de consultoría y muchísimos técnicos que han trabajado este tipo de modo de transporte. Entonces, dos matrices de desinformación, que íbamos a cambiar el metro pesado por el metro ligero, y una segunda matriz que no había estudios. Ni la primera era cierta, ni la segunda es cierta. Hola, alcalde, buenas tardes. Primero quería saber qué va a pasar con la séptima al entrar a ese metro ligero, porque con la séptima se han hecho varios experimentos, inclusive se habló de un proyecto piloto que tuvo la doctora Claudia Vázquez, se sacrificaron empresas de transporte, aquí no estoy defendiendo a los transportadores en ningún momento y no como periodista, se sacrificaron rutas de los transportadores. ¿Se puede pensar que la séptima va a ser solamente exclusiva para este metro ligero, para los particulares? ¿Qué va a pasar con los buses, con las busetas? ¿Qué va a pasar con los taxis? ¿Qué va a pasar con todo eso? No, todo dentro en el SITP, que hay que conocer, porque su implementación comienza ya en junio. Entonces, todo, incluido este tramo de metro ligero y todos los tramos de metro ligero, incluido el que tendrá la ciudad de metro pesado, todo entra al mismo sistema integrado de transporte público. Es decir, es una bolsa común, es una tarjeta única, una sola tarifa, que llamamos plana, que será una para unas horas y otra para otras horas, buscando más racionalización del transporte. Entonces, digamos, el modelo SITP, que comienza ya en junio, es el que va a cobijar también el metro ligero de la séptima y el que va a Fontibón y el que va a Suacha, el que se mueve en la LO y el metro pesado, igual que los buses. Entonces, digamos, ahí no va a haber ninguna diferenciación, todo se llama SITP. Pero hay carriles para Eso en general no es conveniente, digamos, obviamente los taxis sí, porque los taxis tienen los taxis están articulados al SITP, pero los taxis son un modo de transporte individual
A mí me gustaría que fuera colectivo, pero esa es una norma nacional, no la podemos variar nosotros. Es un modo de transporte que sigue funcionando tal cual. El sistema taxis va a tener unas transformaciones. Va a haber zonas amarillas que ya están estudiadas. Va a haber unos métodos diferentes, digamos, de organizar el transporte de taxi, pero que los taxis van a andar por la séptima, pues van a andar por la séptima. Señor alcalde, y eso nos lleva a un tema y es el tema de tarifas y cuánto le va a costar a los bogotanos movilizarse por la ciudad. Sabemos que está en estudio el tema pues, del recaudo y cómo se hace, pero usted está hablando que va a tener que pagar una única tarifa. Y entonces ahí nos metemos en el tema de se va a cobrar por transportes, se va a cobrar por tipos de buses, ¿cómo va a ser eso? Sí, pero tú ya me llevas a otra rueda de prensa, entonces no, que se va a hacer, ya se va a hacer y pronto porque ya son decisiones tomadas, sino que tenemos que volverlas públicas porque hay que hacer una socialización de estas medidas que tienen que ver con el SITP, pero digamos en una rueda de prensa diferente vamos a hablarlas a profundidad, por qué se tomaron, qué variables matemáticas nos llevaron a ese resultado, etcétera. Alcalde, ¿qué va a pasar con el contrato de la carrera séptima y cuáles son, traemos varias líneas en lo que mostraba el doctor Fernando Rey, cuál es la primera fase y cómo viene ese desarrollo? No hay ningún problema con el contrato de la séptima. El contrato de la séptima, que está hecho entre la calle 34 y la calle 72, bajando por la 72 hasta la Caracas, que lo que dice el sujeto de contrato es un contrato para el sistema Transmilenio. El sistema Transmilenio puede ser BRT o LRT. Transmilenio no es un modo de transporte, Transmilenio es el nombre de una empresa que hoy, transitoriamente, que va así en el plan de desarrollo, va a manejar el modo bus en todas sus formas diferentes y el modo férreo, hasta que se constituya la empresa Metro de Bogotá, que eso tendrá que hacerse con el Consejo y todavía no es necesario, digamos, pero ya en 2 años, a más tardar, debe construirse la empresa Metro de Bogotá, que será la operadora del modo férreo, incluso, como lo dijo el gobernador de Cundinamarca, muy probablemente integrada con el modo férreo Cundinamarca. Entonces, digamos, el contrato no tiene ningún problema. Un contrato por 80.000 millones de pesos que puede ser articulable completamente al sistema LRT, no BRT en la séptima, es decir, al metro ligero. Entonces se renegociará con el contratista, ¿en qué va a ir? Sí, con ellos se han hablado y ellos se mueven hacia unos objetivos legítimos que nosotros vamos a respetar, pero que no me es dado hablar por ellos. Es una empresa particular que tiene unos intereses, tiene unos derechos que nosotros respetamos, pero quiere además y tiene unos intereses mayores sobre la séptima, sobre la construcción que vamos a hacer. Muy probablemente entrará en los concursos que nosotros queremos generar para el efecto. Alcalde, Las fases, precisamente con la perdón. creación de Las fases. Por técnica, vamos a proponer empezar de la calle 193 hacia el sur, utilizando el corredor del ferrocarril. ¿Por qué por la 193? Porque eso nos permite agilizar la inserción de la nueva vía férrea, en tanto que no tenemos tráfico sobre ese corredor, simplemente un tráfico transversal en algunos cruces. Eso nos permite consolidar muy rápidamente el proyecto. ¿A dónde va a subir por la carrera séptima? Estamos mirando 106, 116, eso depende, como lo mostré yo en el documento, depende de las redes de acueducto de alta presión que están circulando por allí, y ese es punto de afinación. Seguimos por la carrera séptima a partir de ese punto, teniendo en cuenta el punto de la 92, como decía el alcalde, me faltó incluir ese punto como punto crítico, y seguir en una primera etapa, calculo yo, hacia la calle 85, permitiendo que haya un desplazamiento de tráfico, obviamente de la 85 hacia el sur, y no llegar a colapsar a Bogotá.
Posteriormente, en una segunda fase de esa primera etapa, ir avanzando con el sistema de quinta generación de montaje de línea férrea hasta llegar a la calle Sexta, calle 13 por ahí, para buscar empatar con la estación de La Sabana, bajar al kilómetro 5 y seguir hacia Fontibón. Pero está también la extensión al 20 de julio, que tiene la connotación del ancho de la vía y que tenemos que ajustarla al ancho de los dos trenes que van a circular. Entonces, digamos que vamos a arrancar por el norte para poder tener un tiempo de desarrollo del tramo sur, sobre todo hacia el 20 de julio, donde la séptima es un poco más estrecha. Yo creo que antes de terminar esta administración tenemos 15 a 20 kilómetros en funcionamiento. Ese es el plan que tenemos nosotros para la… Depende cómo construyamos la licitación. Es un tema que se está estructurando en este momento. Obviamente no tiene que ver con estudios, sino ya con la fase de licitar y de escoger quién va a ser el constructor. Voy a confesarlo, yo me inclino, sin que sea todavía una decisión tomada, porque la construcción sea de toda la red de metro ligero. Es decir, que lo que entremos a contratar, pues aquí se explicaron las alternativas, se puede hacer por fases, se puede hacer una línea, dejar otras después. Yo me inclino, si garantizamos la financiación del proyecto, es que se construya todo, que significa varios frentes de trabajo al mismo tiempo, que como dice Fernando, al ser básicamente en corredores férreos no va a alterar mayormente la movilidad de la ciudad, pero que nos permitirían en 3 años aproximadamente fortalecer la infraestructura de transporte público hacia Soacha, hacia Fontibón, en el occidente de la ciudad por la Ló, que recogería de Suba hasta Soacha, y por el norte, pues desde el 20 de julio hasta la 193, más el ramal de la 170 que junta el borde oriental con el borde occidental, más la famosa diagonal que pasa por el CAN, que tiene una pequeña modificación precisamente por el proyecto de renovación urbana del CAN, todo al mismo tiempo. El valor total, si es 15 millones de dólares kilómetro, es aproximadamente 1.400, 1.500 millones de dólares. La ciudad puede solventarlo, y más si hay cofinanciación del gobierno nacional que se está estudiando, más ayudas en el tema de valorización puntual. Entonces, esa es mi idea. Pero vamos a discutirlo obviamente porque estamos terminando estudios, al final el estudio dirá el valor exacto, nuestras posibilidades financieras, y si los nuevos métodos que las leyes recientes han creado, como APP, que modifican en cierta forma la concesión, o la obra pública, ¿cuál de los 3 es el camino indispensable o más eficaz? Son temas que sobrevienen, todavía no los podemos subrayar. Primero, porque no sabemos qué pasa con el cupo de endeudamiento en el Consejo, que se entregará en el mes de agosto. Segundo, porque el gobierno nacional aún no ha tomado sus decisiones finales para modificar el COMPES del año 2010. Por esas razones, entonces, digamos, habrá un momento en que tomamos la decisión de cómo construir. Pero mi opinión en este momento es que lo mejor para Bogotá no es construir una ruta, sino construir todas al mismo tiempo. Alcalde, se refería usted ahora a la empresa que manejara todo lo que es el sistema métrico. El Consejo de Bogotá ha dicho que la administración tiene 6 meses para presentar este proyecto de acuerdo. ¿Cuándo se presenta? El proyecto no es difícil. Crear una entidad que se llama Empresa Metro Bogotá no es difícil. El problema es la pertinencia. Porque nosotros en estos años lo que estamos es gestando los proyectos y construyéndolos. Gestar es construirlos. La fase de operación, que es diferente, pues comenzaría de 3 años en adelante. El metro pesado operaría
muy probablemente para el año 2018, por fuera ya de esta administración. Los metros ligeros esperamos que empiecen a operar en el 2014-2015. Entonces es allí donde se necesita la empresa operadora, no es dentro de 6 meses, sino dentro de 3 años, que debe estar lista para operar el modo férreo. Eso va a estar determinado por la forma como construyamos estas líneas. Entonces, hoy lo que necesitamos es una empresa gestora, como lo ordena la ley. La empresa gestora debe ser una empresa por acciones, dice la ley, no dice que privada, pública. En este momento tenemos 12 empresas que podrían ser gestoras. Transmilenio, que quedó facultada para ello, y la empresa de energía eléctrica de Bogotá, decisión que no hemos tomado porque depende de qué pase con ISA, que está en una discusión allí jurídica con lo de las autopistas de la montaña. Entonces, digamos, por el momento, lo cierto es que es Transmilenio la empresa gestora del modo férreo de la ciudad. No necesitamos operar en 6 meses. Entonces, con el Consejo hay que dialogar estos temas porque hay que hacerlo más pertinente. Para operar necesitamos una empresa dentro de 2 años y medio aproximadamente.